Hola amigos y hermanos, de Más que Vencedores, los bendigo esta mañana, este viernes hermoso que el Señor nos regala, donde podemos ver la gloria de Dios en un nuevo amanecer después de la oración que nos corresponde este día de la iglesia, aunque todos los días lo hacemos, cada uno de pronto en su hogar, otros en los sitios donde se está orando. Y el devocional de esta mañana nos corresponde en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, que esta mañana nunca hago este devocional así grabado, pero sentí en mi corazón hacerlo porque aquí hay una palabra poderosa. Antes de que empiece el versículo 13, que está en el capítulo 12, es el último versículo que hay, los dos últimos del capítulo 12 en la carta a los Hebreos, que dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo adorar a Dios? A veces nos hacemos esa pregunta: ¿cómo adorar a Dios? ¿Cómo es que a Él le gusta? Y aquí el escritor de la carta a los Hebreos dice que adoremos a Dios como a Él le agrada. Lo dice una persona que está siendo inspirada por el Espíritu y que está llevando esta palabra al que quiere conocerla. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en el capítulo 13 dice, exhortaciones finales: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos una alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podamos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado. Pero los cuerpos de estos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes, como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no le trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y que iremos portarnos y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuando antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios
cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les escribo brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Aquí en la carta a los Hebreos el escritor habla en esas exhortaciones finales. Ahí todo el capítulo, obviamente, igual que la Biblia, tienen revelaciones poderosas, pero aquí hay algo grande que me llamó mucho la atención, y esos puntos que de pronto son el meollo del asunto en la vida diaria de cada persona, en la cual se debate día tras día. Dice el versículo 4 en adelante: tengan todos en alta estima el matrimonio, acuérdense, y la fidelidad conyugal. Dios habla de un matrimonio y una fidelidad conyugal, de respetarse el uno al otro, de ser fiel a su esposo, de ser fiel a su esposa, de que esa mujer y ese hombre que en la juventud escogiste sea hasta que la muerte los separe. La fidelidad para el Señor en el matrimonio, en su parte conyugal, es demasiado importante. Dice aquí, en esa fidelidad conyugal. ¿Qué es una fidelidad conyugal? Que no te acuestes con otra mujer que no sea la tuya, que no te acuestes con otro hombre que no sea tu esposo. Esa es la fidelidad conyugal. Y esa fidelidad conyugal es el resultado de un amor que se ha cuidado en el corazón, que se ha cuidado de poder tratar a tu esposa como el vaso frágil, de que tú como mujer veas a tu esposo como el sacerdote de la casa. Dice el versículo 4, ahí hablando de fidelidad conyugal: porque Dios juzgará, escucha, Dios va a juzgar a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Para no ahondar en el tema, porque es un tema que da mucho de qué hablar, pero que tenemos que decirlo en la verdad. Las inmoralidades sexuales no tienen que ver solamente con la homosexualidad o lesbianismo, tiene que ver con la pedofilia, tiene que ver con la trata de blancas, con la prostitución, tiene que ver con todas las inmoralidades sexuales, todo lo que tenga que ver con la sexualidad que no sea practicado de una forma correcta, como Dios lo manda, que sea su esposo y su esposa, una sola carne, que no sea por vender el cuerpo, que no sea por sacarle provecho al cuerpo de una mujer bonita o de un hombre que también son esclavos sexuales de algunas personas, de algunas mujeres con poder. Eso también sucede en los hombres, hay prostitución de hombres también, hay trata de blancas de hombres también, que no es tan común como las mujeres. Lo mismo la homosexualidad, el lesbianismo, todo esto son cosas que al Señor no le agrada. Y dice aquí que Él los va a juzgar. Por eso la controversia de todas estas aprobaciones que se dan en los diferentes países, y hoy en día se habla mucho, ahora en Colombia se habló de la aprobación que hicieron del derecho de los niños. O sea, ¿es el derecho de los niños que están reclamando los homosexuales o es el derecho de ellos como parejas que no son parejas? Que es algo distorsionado, que le daña la mente y la dirección de una vida correcta a los niños. En el nombre de Cristo Jesús, dice aquí el versículo 5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta parte es bien crítica para el creyente y más aún para el que no cree en el Señor. El que cree, obviamente, y que vivimos por fe, que vivimos por lo que el Señor nos provee, y te lo está diciendo alguien, porque hay mucha gente que habla en los videos y que habla como comentarios, que es que los pastores se quedan con el dinero. Conozco a mi pastor y sé que es una persona honesta, y te lo digo yo, Alexander Salas, que soy un siervo del Señor, un hijo de Dios, que está siendo usado para llevar una palabra. No necesito de dinero para predicar el evangelio. Yo no necesito de tu dinero para llevarte una palabra. No te lo pido ni te lo pediré. Solo quiero llevar la palabra del Señor. Yo vivo de lo que Dios me entrega, con el trabajo que hago, con el trabajo de mi esposa, con el corazón que le toca a muchas personas para que nos bendigan. Yo sé que es depender del Señor. Por eso te lo digo con la autoridad, manténganse libres del amor al dinero. Porque el dinero no tiene alma, el dinero no tiene poder ni decisión. Eres tú mismo el que pones ese poder, y lo digo por las personas que viven más apuradas por tener más y más dinero,
Por eso el corazón se les endurece y el entendimiento se les entenebrece, porque ponen sus principios en el dinero. El Señor dice, manténganse libres del amor al dinero, porque ese amor al dinero es el que te esclaviza a buscar más trabajo, a quitarle el tiempo para el Señor. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Cuando el Señor dice eso, te lo dice y lo cumple. En mí lo cumple y en todo aquel que le ha creído. El Señor nunca nos ha desamparado. Y hay abundancia en nuestro hogar. Y no estoy pidiendo diezmos y no soy pastor, como muchos hablan de que los pastores, sí hay pastores, lastimosamente por muchos pastores que han sacado lucro, es que se juzga la iglesia. Gloria a Dios que estamos en una iglesia donde los pastores son personas íntegras, amadoras del Señor, temerosas de Él y que saben a qué el Señor los ha llamado. Y esto que hago yo aquí con este devocional de poder llevarlo, te lo digo, lo llevo sin ningún interés y no necesito del dinero de nadie para poder llevar este evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Así que podamos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Hoy te lo digo, no sé por qué situación estés pasando, no sé por qué motivo estés pasando dificultad, no temas. Si has creído en el Señor, no temas, porque Él no te desamparará. Si Él te lo ha revelado, si Él te lo ha mostrado, no temas. Si hay temor en ti, es porque todavía no hay una confianza en el que el Señor es el que te provee, el Señor es el que llena tu casa. Mira que muchos se jactan diciéndonos que yo tengo que trabajar para proveer en mi casa. Y es cierto que tú eres un instrumento de provisión, pero el que provee en tu casa es el Señor. El que provee en tu casa es el Señor. Que te usa a ti como instrumento, hombre o mujer, para llevar una provisión, que te bendice para que lleves la provisión, es otra cosa. Pero si el Señor cierra puertas, no hay trabajo. Si el Señor abre puertas, hay trabajo. Su amor es tan grande que aún para el inconverso le permite que hayan puertas abiertas para que lleven una provisión a su casa, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, y que haya en sus casas ese alimento. Pero ¿de qué sirve tener una nevera llena si no hay paz en tu hogar, si no hay ese amor de Dios en tu hogar? Como dice la palabra, que es mejor, así parafraseado, es mejor una mesa humilde con una comida humilde, pero en paz y en armonía, que una mesa llena de manjares donde solamente hay afanes, odios, pleitos, contiendas. ¿De qué sirve si nada te llevarás? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dice aquí. Acuérdese de sus dirigentes. Dice, nos manda que nos acordemos de los dirigentes que nos comunicaron la palabra de Dios. Consideren lo cual fue el resultado de su estilo de vida. Es decir, el testimonio que nosotros demos como personas que queremos llevar la palabra. Como decía ayer en el programa que grabé, el primer programa en directo que se hizo de Más que Vencedores. Esa autoridad que el Señor nos da de poder ser luz, de poder ser testimonio a otras personas, aunque hayan algunas áreas en tu vida que todavía necesitan ser perfeccionadas, porque no hay un solo hombre en la tierra, ni uno, dice la palabra, que por santo que sea, deje de pecar. Es decir, la condición de pecado nos lleva a cometer errores, pero sí tenemos una convicción de cada día separarnos, apartarnos en santidad para el Señor, porque a eso fue lo que Él nos llamó. Esa pelea constante, esa lucha constante, no guerra, pelea, lucha constante, de mantenernos en santidad para agradarle al Señor y ser testimonio a las naciones, ser testimonio a todos aquellos que nos rodean. Dice el versículo 9, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. ¿Cómo discierno yo que hay una enseñanza extraña? Si no tengo las bases bíblicas, si no tengo la ramificación bíblica, la esencia, si no he edificado en la roca, en el conocimiento de la palabra, ¿cómo voy a hacer yo para distinguir cuándo hay una enseñanza extraña? Las iglesias están siendo bombardeadas de enseñanzas extrañas. Por eso tenemos que clamar por nuestra congregación y por las congregaciones que todavía están en un camino recto, sin enseñanzas torcidas, sin enseñanzas que no tienen que ver, que son extrañas, como dice aquí el escritor a los Hebreos, le dice a la iglesia. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales
que nada aprovechan a quienes los comen. Es decir, que la salvación y la enseñanza es por la gracia del Señor y no por rituales o costumbres o hechos o obras que tú haces. La salvación no la vas a alcanzar por las obras, es por la gracia del Señor. Y la gracia te lleva a descubrir los secretos bíblicos. La gracia es la que te revela la palabra y la gracia es la que te enseña a discernir cuando hay una enseñanza extraña que tú debes rechazar, porque el Señor te ha dado el conocimiento. Nosotros tenemos un altar, aquí habla el escritor, ¿sí?, del cual no tiene derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Esto es algo poderoso de poder discernir, y después podemos hablar de esto. Versículo dice: por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Está hablando de Jerusalén. Acuérdense que él sufrió allá en el Gólgota, en el monte de la calavera que le llaman, donde él fue crucificado. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Tú y yo no estamos aquí para vivir eternamente en este mundo de pecado. El Señor tiene un cielo nuevo, una tierra nueva. Por eso la palabra del Señor dice que aún la tierra gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Pero eso es referente a la manifestación gloriosa de los tiempos, donde Cristo levante la iglesia, se venga todo esto al piso, se acabe y se cumple la palabra cuando dice cielo nuevo y tierra nueva. A eso es que clama la tierra, por eso es que gime la tierra, por esa clase de manifestación, del levantamiento de la iglesia y del renuevo que tiene el Señor para ese tiempo. Aún la tierra, porque la tierra tiene la esencia del Señor, fue creada por el Señor, y recuerde que el hombre fue creado del polvo, o sea que el polvo es algo que el Señor creó con el sentido propio de él, en esa esencia. Por eso clama y gime. Las plantas tienen vida. Los minerales son creados de la misma esencia del Señor. Todos los animales, toda la tierra, todo es creado por el Señor y tiene una esencia de vida. Por eso clama y gime por esa manifestación de los hijos. Por lo tanto, salgamos a ese encuentro, dice el versículo 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. El fruto de los labios que confiesan su nombre. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no estamos hablando de este corazón, porque lo que abunda en este corazón, que es lo que se aplica en la palabra, el corazón, la mente, porque de eso es que tú meditas, de eso es que tú hablas, de eso es que tú dices cada día de tu vida. Porque lo que tú meditas y maquinas es lo que tú expresas, porque lo almacenas en tu corazón. Por eso es importante entender que la abundancia de este corazón, si no tienes palabras, si no tienes oración, si no tienes esa comunión con el Señor, si no tienes una intimidad con el Señor, no hay abundancia de Él aquí, y eso es lo que vas a expresar. Por eso dice la palabra, por eso también Jesús dice aquí en el 15, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. El fruto de los labios que confiesan su nombre. El fruto se da cuando se ha sembrado una semilla. La semilla se sembró en nuestras vidas, germinó, y ahora en la abundancia que tenemos de palabra, nuestros labios pronuncian los frutos en su nombre. Qué lindo poder entender esto. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Esto es una enseñanza poderosa, y es para que honremos los pastores, para que honremos a todo aquel que Dios ha llamado, porque es un llamado. Esto es un llamado, no es que los pongan. Dios les hace un llamado. En este caso, los pastores de tu iglesia, los que vean este video en diferentes partes, si es una sana doctrina, si te están enseñando que Cristo es el centro de la iglesia, que no hay un camino, una verdad y una vida diferente a Él, que es Cristo el centro de la iglesia, si es una iglesia cristocéntrica, una iglesia que alaba y exalta a Cristo y que honra al Padre y que se mueve en el poder del Espíritu, honra a tus pastores, a tus líderes, sé fiel, camina con ellos hasta que el Señor te lo diga o hasta que llegue tu día del llamado. Esto es bíblico lo que dice el Señor aquí. Dice la palabra, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Déjame decirte que los errores que cometan las personas que como pastores trabajan,
Dios los va a llamar a cuentas como a ti y a mí. No te preocupes. Si cometen esos errores, todos los errores que cometen los hombres en esta tierra, sean dirigentes o no, vamos a compadecer ante el Señor, pero ellos tienen una responsabilidad mucho más grande. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Y eso es lo que la gente inconversa no entiende, porque no lo disciernen en el Espíritu. Videos como este y como muchos que verdaderamente son guiados por el Espíritu, es para que entiendan que sí se puede vivir una vida espiritual honradamente, que no todo el que lo hace deshonestamente tiene que ser relacionado con los que obramos en honestidad, tratando de llevar un evangelio, tratando de llevar la palabra del Señor, que haya un refrigerio, que crean en Cristo, que estamos en tiempos difíciles, que es necesario que se acerquen al Padre por medio de Jesucristo para perdón de pecados y arrepentimiento, porque es de la única forma que van a alcanzar esa salvación. Y déjame decirte que si hay un cielo y si creen en un infierno es porque hay un cielo, y si creen en un cielo es porque hay un infierno, y no hay partida después, no hay un punto de partida después de que el Señor te llame. Es el tiempo, mientras estamos vivos, de poder confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y entender lo que Él tiene para nosotros. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos el gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Que Él los capacite. Quien Dios mismo nos capacite. Pide en la oración. Y eso es lo que pedimos. Que Dios capacite a cada uno de nosotros en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Que Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Hay algo poderoso y quiero ya para terminar este pequeño devocional del día de hoy, que lo cogimos del capítulo 13 de la carta a los Hebreos, que correspondía hoy. Dice aquí, dice la palabra, que cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. Cuando Jesús entraba en la oración, yo siempre entendía que Jesús entraba a clamar, pero en oración yo le pedía al Señor, Padre, muéstrame, enséñame cuál es la forma correcta de orar. Incluso uno de los del canal me dejó ahí como tema que ahondemos en lo que es la correcta oración, y vamos a hacer una pequeña enseñanza de esto para que podamos entender. Y mire lo poderoso que es esto cuando habla de que Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Jesús dio un ejemplo de oración, y que Él se iba en las mañanas a orar. Jesús no iba a orar. Hay 3 clases de oración que me muestra la palabra, que es una por Él, intercesión por Él, intercesión por los discípulos, intercesión por los que iban a recibir la palabra por medio de los discípulos. Pero cuando Él se apartaba, Él iba y oraba por clamar a Dios para que Él no se desviara del propósito. Como dice aquí, que el mismo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. Al Señor le agradó cumplir en Cristo Jesús un propósito eterno de salvación para nosotros. Tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, y la forma correcta, como lo dice la palabra aquí, primero que todo en el versículo 5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense. Pero en el versículo 12, en el capítulo 12, versículos 28 y 29 dice: un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Primero, el temor reverente. Segundo, orar porque el propósito que Él tiene con nosotros, que es el que le agrada, no se tuerce, y que caminemos en Él, porque en nuestras debilidades, Jesús en su parte humana sabía que podía fallarle al Señor. Por eso Él clamaba, y aún en Getsemaní exclama esto y dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, porque a ti te agrada la voluntad tuya. Y es lo que tenemos que hacer cada día, orar para que el propósito que Dios se ha planteado con nosotros sea ejecutado, porque a Él le agrada. Esa es la voluntad que a Él le agrada. Dios cumple en nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este capítulo 13, 3 puntos importantes: mantenernos libres del amor al dinero,
dependiendo de Él, contentándonos con lo que Dios nos da, para que podamos decir y entender lo que Él nos expresa. Nunca te dejaré, jamás te desampararé. En el nombre de Cristo Jesús, no dejarnos llevar, prestando oído, atención a las enseñanzas extrañas y poder cumplir ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, quiero bendecirte desde acá, de White Nueva York, en tu canal Más que Vencedores, en este devocional que el Señor nos permitió hacer hoy, pidiéndole al Señor que los cielos sean abiertos para tu vida, en tu casa, en tu hogar, amado amigo. Si tú no has conocido de la palabra, abre tu corazón, tu mente, tu vida, tu hogar, para que Cristo entre a morar. Estamos en los últimos tiempos, aunque muchos se rían, y aunque muchos no crean, no dejaré de proclamar esto. Cristo viene pronto. Estamos en los tiempos donde todavía hay oportunidad de postrarse ante el Señor en reverencia, en un temor reverente, y decirle: ven a mi vida, gobiérnala, quiero cambiar, quiero vivir una nueva vida. Desde acá de White Nueva York, en tu canal Más que Vencedores, Alexander Salas te bendice. La verdadera bendición viene de Dios. Cuando digo te bendice, es un buen decir, es decir, proclamo palabra de bendición para tu vida, es decir, que tengas un día bendecido, un día bonito, un día hermoso con tu familia, con tú. Pero la verdadera bendición proviene del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, esperando hoy sea un día de cielos abiertos en bendición, y recuerda que sin Él no podemos, que es Cristo el camino, la verdad y la vida, y que sin Él no vamos al Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite, desde acá. Recuerda suscribirte al canal, dejar tus comentarios, la manito arriba, y compartamos estos videos para llegar a muchas personas a cualquier parte del mundo y se cumpla la palabra. Desde acá, desde tu canal Más que Vencedores, me despido, Alexander Salas. Nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite. Bye.